Aquí inicia el dinamismo y la energía positiva de Betty en Acción. Quédate con la presencia de Betty García. Aquí en Betty en Acción, a través de TV América, de México para el Mundo, tengo el honor de presentar este gran libro de un gran escritor y estar muy bien acompañada aquí en Betty en Acción, el libro de la mafia en México, del escritor mexicano, orgullosamente, Antonio Cos. Bienvenido. Y el senador que nos abre este gran espacio aquí en el Senado de la República, Omar Abed. Gracias. Y el doctor Kelvin Garfias también. Aquí han colaborado muchos maestros y pues a mí me gustaría... El maestro Francisco, si me haces el honor de presentar. A ver, Francisco Reyes, doctor Jesús Jiménez Bernal. Pues a mí me gustaría... Empezamos contigo, que eres el autor. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este libro? 4 años. 4 años. El objetivo principal de este libro es crear concientización en los mexicanos, en la sociedad y los momentos tan críticos que se están viviendo de la delincuencia. Que se conozca la evolución que está teniendo la situación actual como un diagnóstico y sobre todo el avance que va a lamentablemente tener. Y esto va relacionado a nivel mundial, ¿no? Y aquí también nos estás dando opciones, como bien dijiste, para poder colaborar entre los funcionarios y la sociedad para poder darle un poquito de solución, empezar por el principio a este gran problema que se vive en México y en el mundo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo cuáles? Todos una serie de planes de intervención en los cuales pueden irla combatiendo, incluso nosotros como sociedad y ciudadanos también podemos desarrollar diversas acciones para irle enfrentando, desde los valores, desde la crianza casi. Que decías, la educación es básica, la educación empezando desde la casa, porque eso influye no nada más a nivel social, económico, sino también cultural, como bien mencionabas, a través de las series, las películas y los narcocorridos, ¿no? La música. Sí, o sea, ha penetrado la delincuencia organizada no nada más en sus actividades, en los delitos, ¿no? Ha entrado en la sociedad en diversos aspectos de sus valores. ¿Qué pasa con la delincuencia organizada en México? Todos estamos familiarizados con la situación, algunos directamente como víctimas de ciertos delitos y de cierta operatividad de las organizaciones, pero ¿sabemos de qué tamaño es esta problemática? ¿Sabemos cuántas organizaciones hay? ¿Cuánto territorio nacional ocupan? Está todo eso registrado. Sí hay números, porque de repente ustedes que están en esta época de elecciones, estamos viendo que de repente en los discursos de los candidatos se minimiza la problemática y se dice que no hay, que incluso está concentrado en zonas muy específicas y que en realidad el país no está incendiado. Eso es una mentira, es bastante grave. Les comparto el dato para que lo tengan exactamente. La delincuencia organizada en México se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados. Este dato está en el libro en la página 258. Se extiende a lo largo de 1.59 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa el 81% del territorio nacional, área en la que 108 millones de mexicanos se encuentran en riesgo potencial por la operatividad de las 175 organizaciones existentes. Tenemos el dato. 81% del territorio nacional está ocupado por las organizaciones. Hay puntos, hay zonas en las cuales dominan y hay otras en las cuales hay una menor presencia, pero estamos hablando del 81% del territorio nacional ocupado por los cárteles. Empiezo con este punto porque, como todo trabajo de investigación, esta es la justificación del libro. ¿Por qué decido hacer el libro de Mafia Mexicana? Porque obviamente tenemos que comprender la dimensión del problema que tenemos y, como comentaban mis maestros, cómo fue evolucionando. De repente se menciona que bandas, y eso lo hemos visto que hasta incluso el titular del Ejecutivo lo menciona, ¿no? Bandas. No son bandas. Las estructuras que tenemos han dejado de ser bandas. Incluso algo muy importante, son conocidas como cárteles, pero ya no son cárteles. Voy a dar una pequeña explicación. Trata el libro de todo esto, pero les voy a dar una pequeña explicación para que se vayan familiarizando con el tema.
En algún momento el narcotráfico surgió en los estados del norte. Obviamente sabemos que el punto de ebullición fue Sinaloa y eran bandas locales, muchas integradas por familias, ¿no? En este caso. Pero con el tiempo se fue especializando y fueron surgiendo organizaciones más importantes, como comentaba el doctor Francisco Reyes. Ahí viene el nombre del primer narcotraficante importante en la historia mexicana, que es Pablo Acosta, ¿no? Pero era una cuestión local hasta cierto punto, porque Pablo Acosta ya tenía nexos con la mafia italiana, ¿no? En este caso, con la célula operativa de Boxy Siegel, Lucky Luciano, todo esto ya es algo muy interesante, porque imaginamos como que el narco, una banda bien chiquita, como que en un pueblo, pero ya se estaba conectando internacionalmente el narcotráfico con otras estructuras de otros países. ¿Qué pasa? Va evolucionando el narcotráfico y empiezan a surgir estructuras más grandes. ¿Quién le puso el nombre de cártel a las organizaciones mexicanas? ¿Alguien tiene una idea? Este nombre no se lo pusimos nosotros ni se lo pusieron ellos. Este nombre se lo puso la DEA, la Agencia Antidrogas Norteamericana. Y después este término fue empleado para describir a una organización que estaba aquí en México, que es el Cártel de Guadalajara. Como sabemos, comandado o dirigido por un triunvirato, el cual está conformado por Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Caro Quintero. También se dedicaba a el control, distribución y podemos decir monopolio del nombre cártel de la marihuana. Sabemos que después, cuando se vinculan con las organizaciones colombianas, ya diversifican en productos y empieza a transportar cocaína. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Teníamos esta situación todavía con el cártel de Guadalajara y con los que vienen después, que hasta sabemos que muchos estaban integrados por familias, como los Beltrán Leiva, como los Arellano Félix. Eran cárteles, pero con el tiempo se han ido modificando, han ido evolucionando, y lo que algún día fue un cártel fue transmutando, fue modificándose. Podríamos decir que la primera modificación importante, que ahí viene una palabra muy precisa para describirlo: diversificación. El primer cártel que empieza a diversificarse ampliamente son los Zetas, que sabemos que incluso son los que le dan este boom a lo que es el tema de la extorsión, porque ya no nada más se van a dedicar al trasiego, control y todo esto de los estupefacientes, sino también a obtener lo que le llaman la extracción de rentas, la extorsión a la gente, a las actividades. E incluso los Zetas son un parteaguas, porque no es una extorsión nada más a la gente ordinaria, sino también extorsionan a los giros negros. Es un control de la gente y hasta de los criminales. Y llegamos a un punto en el que actualmente, que ese es de los puntos centrales del libro, que ya empiezan a incursionar en una nueva clasificación criminal, en una nueva clasificación delictiva. Aquí tengo que precisar algo. ¿Qué es la mafia? Estamos familiarizados con esta palabra como algún fenómeno de Hollywood, como algo de glamour de estas películas, El Padrino, Cara Cortada, Casino, todo esto, ¿no? Con lo que no estamos tan familiarizados es que es una clasificación, y es la cual surge de un tipo penal específico del Código Penal italiano. Les adelanto, no viene un escenario agradable, no viene un escenario tranquilo. Si ustedes se dan cuenta, vean las noticias. ¿Qué está pasando en Zacatecas? ¿Qué está pasando en Chiapas? Vean las noticias al día de hoy. Es un infierno, esa es la realidad. Entonces, en este universo de grupos de delincuencia organizada, de formas y de sistemas criminales, hay de diversos tipos, de diversa peligrosidad, de diversa complejidad. Y la mafia es la crema de la crema, es lo más alto que puede haber en delincuencia organizada. Estos organismos tienen casi cientos de años operando. Son los sistemas criminales más longevos, más complejos y que más dinero ganan. De repente, por ejemplo, se ven investigaciones de nuestras estructuras, de sus ganancias, y te das cuenta que, por ejemplo, la Ndrangheta Calabresa gana 3 veces lo que nuestros principales 4 cárteles. La Organización en Favor de la Economía Circular, OFEC,
es una asociación civil legalmente constituida por más de 250 empresas de la industria del plástico, fabricantes, comercializadores, recicladores y recolectores. Su principal misión es impulsar el modelo de economía circular en México y Centroamérica. ¿Qué es la economía circular? Es un modelo de producción y consumo que implica reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. Deja la publicidad en manos de expertos. Somos tu mejor opción. Redco MS Marketing Strategy. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Jorge, vengo de consulta con el doctor, pero me recetó medicamentos de patente o genérico y no sé dónde comprarlos. Ve a Servifarma Promedic, podrás comprar todo a muy bajo precio y con descuento adicional. Te esperamos en Calzada de Tlalpan número 1320, Colonia Portales. Servifarma Promedic, con medicinas de patente y genéricos, además de contar con médicos especializados, y lo mejor es que tenemos precios muy accesibles. Visítanos, quedarás sorprendido. Servifarma Promedic. Senador, desde pues este espacio que estás dando es algo muy importante pues para México y para esta sociedad. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues como siempre, el Senado de la República es un espacio abierto, multicultural, multiacadémico, y desde luego en esos temas pues tienen que tocarse porque es una parte en la cual la sociedad debe de involucrarse, y son bienvenidos como siempre a estos espacios. Y esta propuesta de presentar un libro tan importante como es La Mafia Mexicana, ¿cómo ayuda? Y tú como senador pues tienes una gran responsabilidad en todo esto, ¿no? ¿Cómo colaborar para el bien de la sociedad? Bueno, pues finalmente hablamos de valores, hablamos de una prevención que no es como nos imaginamos combatirla con más violencia, sino finalmente tener puntualidad y saber que vamos a tener un resultado si sabemos usar una metodología, y esto es precisamente lo que queremos impulsar desde aquí. Políticas públicas diferentes para los niños, las niñas, los adolescentes, que repercutan en este México que todos queremos volverlo a ver como lo conocimos hace muchos años. La información es poder y hay que estar muy bien informados, ¿no? Así Qué es. mejor que sea a través del libro. Entonces este libro no es testimonial, porque a veces también se abusa de esa situación testimonial y entonces se genera una incertidumbre sin base. No, este libro, por lo contrario, tiene una serie de citas muy precisas y la mayoría de ellas son de acceso público y gracias al internet, entonces podemos corroborar todas y cada una de las frases que están aquí. ¿Qué es importante destacar? Que tiene una parte que se enfoca a la cuestión estadística, a la cuestión donde se puede ir más allá del morbo de leer un libro que nos pueda parecer atractivo por la portada del nombre, sino escarbar un poquito más, y esto puede ser la base para generar políticas públicas, políticas en materia criminal o de seguridad o de procuración de justicia, y ojalá, yo haré una pequeña inversión para regalarlo a varias personas, pero sí me gustaría que lo leyeran, porque finalmente en nuestro México pareciera que oficialmente la delincuencia organizada no existe. Tenemos un sinnúmero de homicidios, secuestros, partes del territorio nacional que están al desamparo, pero no existe. Y por ejemplo, basado en esta investigación, nos damos cuenta que en las fiscalías de los estados de la República, la propia Ciudad de México, las delegaciones de la hoy Fiscalía General de la República, no hay carpetas de investigación iniciadas por delincuencia organizada, lo cual es grave. Y que sistemáticamente las fiscalías de homicidios se dedican a aislar, jamás vinculan los homicidios con los cárteles o grupos delincuenciales, lo cual es grave. Entonces, es una situación donde el Estado está participando y está aquí documentado. Quienes lo hacen valientemente, decía mi compañero Kelvin Garfias, quienes se dedican al periodismo. La sociedad civil, nosotros mismos lo comentamos y lo sabemos,
si en nuestras zonas de alcaldías o municipios tenemos zonas rojas, se corre la vez, sabemos perfectamente qué grupo está operando, qué grupo ya dejó de operar o qué grupo llegó, y eso no lo saben las fiscalías, no lo saben las delegaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué esa situación institucional, a partir de años recientes, de no vincular las ejecuciones al crimen organizado? Solo falta que nos digan que fallecieron de causas naturales, ¿no? Pues el caso hay de una polémica con una pensión de Pemex que no es tema de hoy. Pero finalmente esto es lo que recoge este libro, esta gravedad. Por eso es interesante, porque no es un libro de los que encontremos y empecemos a ver el testimonio y salgamos pensando que es un héroe ese gran capo, o que tiene una esposa muy guapa, o que casi son unos verdaderos paladines de la justicia. No, este libro es estadístico, confronta la dureza de las situaciones, pero, repito, también expone esta situación grave del país, donde la delincuencia organizada no existe en las fiscalías, no existe en las delegaciones de la propia Fiscalía General, y está reducida a unas oficinas muy pequeñas aquí en Reforma 75. Es grave todo lo que ocurre en el país, y un edificio de planta baja y un piso se encarga de investigar esto. Qué gravedad y qué triste que se hayan convertido las fiscalías y las delegaciones en esto, nada más simples espectadores. Maestro Granados. Buenas noches. Pues primero felicitar al autor del libro, maestro Antonio Cos. Felicidades. Este libro llama la atención por el tema que toca. Un tema que parece que nos acostumbramos y que realmente nos debe de invitar a la reflexión de qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros en nuestras unidades familiares, en nuestros colectivos, para prevenir el delito. Es una conducta que se dejó crecer y que hoy está en crisis, como cualquier enfermedad, como cualquier situación que nos daña. Yo reitero la felicitación y esperaría que se leyera, y se leyera también por las personas que tienen el encargo de establecer políticas públicas a efecto de buscar la prevención y la atención de este delito. Nos afecta a todos, porque en la diversidad de conductas que realiza el crimen organizado, varias de ellas están inmersas a cualquier persona de la sociedad. Felicidades, maestro. Gracias. Nuestro tema de hoy es las mafias mexicanas. La presentación de este libro, el maestro Antonio Cos escribió y me hizo favor de permitirme escribir un prólogo. Parece muy importante el tema que aborda el maestro Cos, porque no se ha tomado en serio el combate a la delincuencia organizada. En su libro, el maestro hace una reseña de la evolución de los grupos delictivos en México. Cualquier análisis que pretenda resolver un problema tiene que empezar por el origen, por las causas, para saber qué es lo que se debe de hacer. El año 2000 para acá se vino acrecentando. Hubo factores que le permitieron su crecimiento, su expansión. ¿Y a qué me refiero? Originalmente los grupos de delincuencia organizada se dedicaban al contrabando. Centraban su actividad en ese delito. Con el paso del tiempo, con el análisis del campo, con el análisis de sus posibilidades, incursionan en otros delitos. El tráfico de drogas. Y ese afán de expansión les permite incursionar en otros delitos. Y podemos contar el secuestro, la piratería y actualmente el cobro de piso. Con lo cual se constituyen en empresas delictivas que rondan entre lo ilícito y el lavado del dinero. Para lograr sus propósitos y el dominio, porque son varios los grupos que se dedican a este tipo de actividades, en donde también se disputan territorio, en donde también se disputan actividades. Es como se establece ahora un clima de violencia que estamos sufriendo. Y pudiéramos decir que a los ciudadanos no nos debe de interesar esto.
pero la medición es muy objetiva. La serie de muertos que se reflejan en estadísticas que nadie puede ocultar marcan el termómetro de violencia que se va implementando. Ellos establecen ámbitos de posibilidades, campos de acción, y como ya les dije, expanden sus actividades, expanden su territorio y entran en una lucha entre ellos mismos, y en esto abordan también a la sociedad civil, que obviamente con lo sofisticado que hoy se encuentran en equipamiento y en estrategia, queda muy vulnerable a las actividades. Y como lo decía yo, nadie estamos exentos a ser víctimas de este tipo de delitos. Con el famoso cobro de piso, con la extorsión, quien compra un limón está colaborando al pago de estos grupos delictivos. Quien compra en un mercado está colaborando al pago de estos grupos delictivos. Son cosas que son del dominio público. Por eso hay la importancia de que el maestro Cos haya ocupado su tiempo, su valioso tiempo, para hacer un análisis de estos grupos criminales, para llamar la atención a buscar una solución con análisis, con un estudio, y no un simple enfrentamiento. Yo sí entiendo que hay que combatir las causas del delito, pero también, como investigador, como ha sido mi trayectoria, entiendo que si no se reprime, este crecerá. Hay dos pilares para el desarrollo de una sociedad, se llama salud y seguridad. Sin esos dos pilares, no puede haber progreso en una sociedad. Por eso, felicidades maestro, le agradezco la oportunidad de escribir el prólogo de este libro. La verdad que como empleado que fui en los temas de seguridad, yo me siento identificado con los temas. Al leer los capitulados, las estructuraciones y la proyección de estos grupos delictivos, fui haciendo memoria de muchas situaciones que sucedieron. Entonces, yo reitero mi agradecimiento. Maestro, por favor, si nos quieres dar unas palabras. Claro que sí, como no, pues es un gran libro que habla sobre la historia y la evolución de los grupos criminales aquí en México y cómo en este contubernio con el Estado han crecido tanto que llegan a ser a nivel mundial. Y también de otros países hacia México tenemos a la mafia china, tenemos la mafia japonesa, tenemos la mafia rusa, la mafia colombiana. Y creo que este libro representa una gran oportunidad para darnos cuenta a los mexicanos sobre la problemática que se está viviendo, pero sobre todo, como dice aquí el senador Omar, con políticas públicas se puede atender muy bien este problema. Así es que eso esperamos, esas políticas públicas. Gracias. Es un gran honor para mí haber sido invitado por el maestro Antonio Quirós para la presentación de su libro. En su libro me parece muy didáctico, porque empieza a hacer el planteamiento desde los grupos criminales, tanto a nivel internacional, la mafia china, la mafia japonesa, la mafia italiana, y de ahí como en México desde 1886 se empieza un planteamiento de trasiego de marihuana, igual luego de opio, que llegaron los chinos. Nos empieza a contar aquí el maestro Antonio toda esta situación, cómo es posible que estos grupos delincuenciales van siendo menores, pequeñas bandas, y cada vez se va a contar. Refiere el maestro Antonio Quirós que para que los grupos delincuenciales puedan ir creciendo, tiene que pasar por 3 fases. Y nos las describe muy sencillamente, muy académicamente, y nos dice, bueno, es que tiene que ver una parte de la aceptación social. La otra es el apoyo institucional. Y como sabemos nosotros, aquí nos lo refiere él, desde que empiezan las evoluciones de estos grupos delictivos, que empieza con Pablo Acosta, con Caro Quintero, Doneto, ya mucho más reciente, de 1970 a 1985, y nos habla también de cómo fue creciendo todos estos grupos hasta llegar a convertirse, después de que detuvieron a Caro Quintero, a Doneto y Miguel Ángel Félix Gallardo, cómo empiezan estos grupos. Habla él de la longevidad y también cómo empieza este proceso de transmutación,
porque deja de ser el cártel de Guadalajara para convertirse en el cártel de Sinaloa. Y después pues va teniendo todo este auge el cártel de Sinaloa, viene el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, los caballeros templarios, y empieza a ser una serie muy didáctica de cómo va siendo la evolución de todos estos grupos. Doctor Kelvin Garfias, tu punto de vista. Es un honor para mí estar aquí por una segunda vez. Antonio me dio la oportunidad de escribir la conclusión del posfacio. Creo que colaborar en una obra tan arduamente elaborada es una tarea titánica, aunque sea un posfacio muy pequeño. Trato de dar un mensaje cabal, muy importante, al cual mencionaré al final de mi intervención. Bien, he estado muy cerca del maestro Cos desde hace muchos años, en el aula, cuando él era maestro, alumno de maestría en criminología. Platicábamos de estos temas, surgían las primeras ideas. Evidentemente no se habían llegado a los niveles de violencia que actualmente tenemos en nuestra nación. Sin embargo, ya existía esta inquietud de escribir literatura veraz, literatura bien documentada, acerca de un problema tan grave como es la delincuencia organizada. Me ha tocado ver una evolución como escritor, como investigador del maestro Cos, muy importante. Primero en su primera obra, La Engrangueta, La amenaza global, de la cual ya se mencionaba aquí, donde se hace una radiografía muy puntual y muy importante de una de las mafias más grandes de Italia, en este caso la mafia calabresa. Bien, ahora me invita a escribir el posfacio de su libro Mafia Mexicana, donde nos lleva de una manera igual didáctica a mostrarnos cuál ha sido el surgimiento, la evolución y la permanencia de los distintos grupos delictivos. Algo que platicábamos seguido es que es muy difícil seguirles la pista, ir al día con ellos. ¿Por qué? Porque ya estaba el libro terminado y ya surgió una nueva noticia, ¿no? O ya surgió una nueva célula delictiva, o ya surgió una nueva situación de gravedad con estos cárteles. Entonces, creo que es un trabajo titánico como investigador, un trabajo que está basado también en el trabajo de muchos otros periodistas, para los cuales mi mayor admiración, porque muchos de ellos han dejado y perdido la vida. México hoy por hoy es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y bueno, creo que nosotros también hemos asumido parte de ese riesgo. Al escribir, al hablar de delincuencia organizada, el maestro Cos no solo da avisos de ser un excelente investigador, sino alguien muy comprometido con la criminología, muy comprometido con la investigación criminal. Entonces creo que eso es antes que nada lo más loable de su labor, porque estoy seguro que será el segundo de muchos libros que estaremos viendo del maestro Cos. Es alguien muy inquieto, muy trabajador, muy estudioso. Y bueno, mi reconocimiento a toda su obra y trayectoria, que hoy está comenzando y sigue caminando. Ahora bien, en torno a lo que nos habla concretamente nuestro libro Mafia Mexicana, nos ayuda a entender cómo el crimen organizado en México ha evolucionado a unos niveles insospechados, unos niveles que a veces ni siquiera nos imaginamos nosotros. Ya se había mencionado que está en varias esferas de la vida social de la gente. Lo podemos encontrar, como lo decían, desde comprar un kilo de limones, comprar una película, poner un negocio. Hoy por hoy sabemos que nuestro país se encuentra en una crisis económica muy grave y gran parte se debe a la delincuencia organizada. ¿Qué es esto? Yo no puedo poner un negocio sin que lleguen a rentearme, sin que lleguen a decirme, me vas a dar 30,000 pesos, no me importa si lo sacas o no, o te cierro el changarro, o tu vida va de por medio de la seguridad de tu familia. Creo que este flagelo lo encontramos en cualquier municipio, en cualquier estado del país, aunque siempre hay otros datos, como se menciona. Es algo muy importante tomar en consideración. Es una obra bastante didáctica, nos va a llevar de la mano a través de los distintos ritos, iniciación, permanencia y evolución de los distintos grupos delictivos en México. Como ya se mencionaba, desde el antiguo cártel de Guadalajara, pasando por el cártel de Sinaloa, pasando por el cártel de los Zetas, o la familia michoacana, los templarios, o quizás los cárteles más recientes, como la Unión Tepito, los cárteles como Jalisco Nueva Generación, vienen muy bien documentados allí, con una parte que también trastoca algo que no siempre se quiere hablar, que es la participación institucional y de muchos miembros de los distintos niveles gubernamentales de nuestro país. Como ya había dicho el maestro Francisco, y parafraseando al doctor Falcone, un gran zar antimafia italiano, no es posible entender la existencia del crimen organizado
sino es bajo el amparo y cobijo de las instituciones encargadas de combatirlo. Hoy por hoy tenemos instituciones con gente muy comprometida. Aquí tengo algunos compañeros que venimos de instituciones, pero que casi a muchos nos ha costado la vida estar ahí. Pero también instituciones que están muy infiltradas y muy carcomidas. Hoy por hoy, y cerrando con mi idea que yo concluyo del posfacio, precisamente debemos de cuestionarnos lo siguiente: ¿qué herencia le estamos dejando a las siguientes generaciones? ¿Qué país? ¿Qué México queremos? No queremos un México lleno de delincuencia, un México lleno de violencia. Tengo el gusto de ver a varios de mis alumnos ahorita, jóvenes que rondan los 20 años de edad y que han sido habituados y criados a ver la violencia como algo normal, no a verla como algo patológico, como algo dañino. Yo los invito aquí a todos a reflexionar, y el texto presente es un libro muy básico para esta reflexión de qué futuro queremos para nuestro país. Hoy por hoy creo que se están jugando mucho los destinos de lo que vamos a ver en un futuro, en los siguientes años, y creo que todos queremos un México que esté en paz, un México en donde en verdad se pueda progresar. Y bueno, no me queda más que felicitar al maestro Cos por tan excelente obra que nos regala el día de hoy. Este programa y el nombre, que es Betty en Acción, creo que todos tenemos que tomar acciones desde la casa y desde nuestras trincheras, como bien lo dicen estas personalidades con las que estoy acompañada, y no ver como íconos a la mafia. Eso verlo en las películas nada más, pero no llevarlo a la realidad, ni acostumbrarnos a ver todas las cosas como normales. ¿No es así? Entonces, con esto es un libro que nos hace reflexionar muy profundamente, nos mueve todas las fibras, mi querido Antonio Cos. La verdad te felicito porque eres alguien muy joven y que es una investigación y que es algo que está sucediendo a nivel mundial, pero en México, como bien lo comentaste hace rato, es impresionante que estamos viendo una violencia tan grande que entre todos debemos de colaborar para el futuro, el presente de México y el futuro que estamos dejando a las nuevas generaciones, que la violencia aquí está más grande que en Irak, ¿no? Gracias y sigan pendientes aquí en Betty en Acción, porque vamos por un México mejor.